Acaban de abrir la tumba de Jesucristo luego de 2000 años. En el corazón de Jerusalén, un grupo de investigadores ha desenterrado lo que podría ser la tumba de Jesucristo, después de siglos de estar sellada y ocultada al mundo. Lo que encontraron en su interior, lo que lograron desvelar, te dejará sin palabras. ¿Podría este hallazgo reescribir lo que sabemos sobre una de las figuras más importantes de la humanidad? Desde que Jesucristo fue crucificado hace más de 2 años, su vida y, especialmente, su resurrección, han sido el pilar sobre el que se edifica la fe cristiana. Sin embargo, hasta ahora muchos detalles sobre su tumba han permanecido envueltos en misterio, intriga y siglos de especulación. Pero, ¿qué pasa si finalmente hemos encontrado la clave para resolver ese enigma? La Biblia relata que, después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba de roca, una que estaba tallada en la piedra, y 3 días después, el milagro ocurrió. La tumba quedó vacía, y Jesús había resucitado. Pero por más impresionante que sea esta historia, lo que siempre ha intrigado a historiadores, arqueólogos y creyentes por igual, es lo siguiente: ¿dónde está esa tumba ahora? Durante siglos, se ha creído que la tumba de Jesús se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén. Este sitio ha sido venerado desde el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino, el primer emperador que abrazó el cristianismo, mandó a buscar la tumba de Cristo. Sus hombres hallaron una cueva de piedra caliza que encajaba con la descripción bíblica. Desde entonces, este lugar ha sido considerado por muchos como el auténtico lugar donde Jesús fue enterrado y donde ocurrió su resurrección. Pero, ¿es realmente este el lugar donde descansaron los restos de Jesús? Esta pregunta ha generado debate y escepticismo a lo largo de los años. A lo largo de la historia han aparecido otras tumbas que algunos aseguran podrían ser las verdaderas. Desde la llamada tumba del jardín, descubierta en 1867, hasta la tumba de Talpiot, hallada en 1980, cada una ha generado teorías alternativas, aunque ninguna con el peso histórico y espiritual que tiene el Santo Sepulcro. En el año 2016, después de siglos sellada bajo una losa de mármol, la tumba en la iglesia del Santo Sepulcro fue abierta nuevamente por un equipo de restauradores. ¿Te imaginas el nivel de expectativa y tensión que debió sentirse en ese momento? No estaban abriendo cualquier tumba, estaban desvelando la tumba de Jesús, un símbolo sagrado para millones de personas alrededor del mundo. El trabajo debía realizarse con sumo cuidado. Harris Mousakis, uno de los ingenieros que formaba parte del equipo, dijo que la responsabilidad era enorme. No estaban lidiando con una simple restauración. Estaban abriendo lo que muchos consideran el corazón mismo del cristianismo. Después de retirar las capas de mármol que cubrían la tumba, se reveló una cueva de piedra caliza, justo como la que describe la Biblia. Pero lo más impactante fue el silencio y la reverencia que sintieron todos los que entraron al pequeño espacio. Durante 60 horas, científicos, arqueólogos y religiosos tuvieron la oportunidad de observar, tomar muestras y documentar el lugar. Para Peter Baker, un periodista que tuvo el privilegio de entrar en la tumba, el momento fue casi irreal. Era un espacio sencillo, sin adornos, y sin embargo, la sensación de estar allí era indescriptible, relató. El equipo de investigadores no solo restauró el lugar, sino que también hizo descubrimientos que podrían tener implicaciones enormes. Dentro de la tumba, se encontraron restos que coinciden con las descripciones bíblicas del lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús. Además, dejaron una pequeña ventana de mármol que ahora permite a los peregrinos ver directamente la roca de piedra caliza en la que, según la tradición, yacía Jesús. Pero hay una pregunta que aún resuena. ¿Qué pasó con los lienzos que cubrían el cuerpo de Cristo, tal como describe el Evangelio de Juan? Este punto nos lleva a otro de los artefactos más enigmáticos en la historia religiosa, la sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín ha sido, durante siglos, uno de los objetos más controvertidos y misteriosos de la cristiandad. Se trata de un lienzo que, según la tradición, habría cubierto el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Sin embargo, las pruebas de carbono 14 realizadas en la década de 1980 sugirieron que la tela data de entre 1260 y 1390, lo que hizo que muchos la consideraran un fraude medieval. Pero,
¿Es posible que estas pruebas estuvieran equivocadas? En los últimos años, ha surgido nueva información que arroja dudas sobre la validez de aquellas pruebas. Barry Schwartz, uno de los investigadores originales de la Sábana Santa, afirmó que los procedimientos de prueba eran defectuosos, lo que sugiere que los resultados no eran confiables. Además, varios científicos han señalado que las heridas y marcas visibles en la sábana coinciden exactamente con las descripciones de las heridas sufridas por Jesús durante la crucifixión. Si bien la Iglesia Católica nunca ha certificado oficialmente la autenticidad de la Sábana Santa, muchos creen que la imagen que aparece en el lienzo es un testimonio tangible del sufrimiento y la muerte de Cristo. La figura que se ve en la tela, un hombre con marcas de latigazos, cortes y una corona de espinas, sigue siendo un misterio que la ciencia moderna no ha podido replicar ni explicar completamente. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Sábana Santa es que parece una fotografía negativa. En 1898, cuando fue fotografiada por primera vez, el negativo de la imagen mostró una claridad y detalle que no se habían apreciado a simple vista. Esto despertó el interés de científicos de todo el mundo, quienes se han esforzado por comprender cómo pudo formarse una imagen tan detallada en una tela de lino. A pesar de los avances tecnológicos y el uso de las herramientas más avanzadas, ningún investigador ha sido capaz de recrear la imagen con técnicas modernas. Incluso aquellos que dudan de su autenticidad admiten que el proceso mediante el cual se creó sigue siendo un enigma. Pero quizás lo más fascinante es que, en los últimos años, algunos estudios han sugerido que la Sábana Santa podría ser mucho más antigua de lo que las pruebas de carbono indicaban originalmente. Estos estudios han reavivado el debate sobre su autenticidad y su posible conexión con el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. La reapertura de la tumba de Jesús y la continua investigación sobre la Sábana Santa han vuelto a encender el interés por uno de los mayores misterios de la humanidad. A medida que la ciencia y la fe se entrelazan en la búsqueda de respuestas, una cosa es clara: estas reliquias siguen inspirando devoción, admiración y asombro en millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué piensas sobre estos hallazgos? ¿Podrían estos descubrimientos cambiar lo que sabemos sobre la historia de Jesús? Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Además, si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido fascinante como este. Una reliquia tan enigmática que ha cautivado a los científicos durante siglos, provocando debates intensos y teorías que rozan lo sobrenatural. Estamos hablando del enigma del sudario de Turín, un misterioso lienzo que se cree envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Pero ¿cómo es posible que la imagen de un hombre aparezca tan claramente en el tejido? Y lo más importante, ¿cómo se formó esa imagen? Hoy en día los estudiosos utilizan herramientas avanzadas, como una técnica de análisis de rayos X, para intentar descifrar el misterio. Este método permite proyectar la claridad y oscuridad de la imagen verticalmente en el espacio, lo que revela algo realmente extraordinario. El sudario produce una imagen tridimensional del cuerpo humano. Esto es algo que ningún dibujo, pintura o proyección ha logrado hacer jamás. Según los expertos, la única explicación posible es que el lienzo estuvo en contacto directo con el cuerpo que envolvía, refutando de inmediato la idea de que se trata de una simple creación artística. Sin embargo, lo que hace que todo esto sea aún más fascinante es la minuciosa investigación en busca de rastros de pintura o pigmentos que indicarían que la imagen fue creada por medios humanos. Lo que encontraron, en cambio, fue algo inesperado. La imagen estaba formada por diminutos hilos amarillos concentrados, cuya intensidad variaba según la zona del cuerpo que representaban. No había evidencia alguna de materiales externos o agentes químicos que pudieran haber creado la imagen. Algo más estaba en juego. Pero entonces, ¿qué hay del famoso análisis de radiocarbono que supuestamente desacreditó la autenticidad del sudario? Aquí es donde comienza el verdadero misterio. A pesar de que las pruebas realizadas una década después parecían desmentir la antigüedad del sudario, afirmando que era un fraude medieval, hubo irregularidades notables en el proceso. Sorprendentemente, el Museo Británico, responsable de supervisar los 3 laboratorios que llevaron a cabo la datación por radiocarbono, tardó la asombrosa cifra de 27 años en publicar los datos crudos. ¿Por qué tanto secretismo?
Cuando finalmente se obtuvieron los datos, se reveló que la muestra utilizada para la prueba no era homogénea. Es decir, el fragmento del sudario que fue sometido a las pruebas contenía hilos de distintas épocas, algunos cientos de años más antiguos que otros. Esto cuestionaba la validez de la prueba, especialmente porque no se tomaron muestras de otras áreas del sudario, algo crucial para obtener una datación precisa. Además, se descubrió que la zona de la muestra contenía algodón intercalado con lino, una mezcla prohibida por la ley judía. Esto sugería que esa parte del sudario había sido reparada en algún momento, lo que invalidaba cualquier intento de fechar el resto de la tela a través de esa sección. Lo que es aún más intrigante es que, poco antes de que se dieran a conocer los resultados de las pruebas, el Museo Británico recibió una donación anónima de 1 millón de libras esterlinas, con la clara intención de desacreditar el sudario. Uno de los laboratorios involucrados, el de la Universidad de Oxford, aceptó esta cuantiosa suma. Esto ha alimentado la sospecha de que quizás existen intereses poderosos en ocultar la verdadera naturaleza del sudario. La química de la sangre presente en el lienzo también ha sido objeto de un análisis exhaustivo. Las manchas de sangre son del tipo AB, un grupo sanguíneo mucho más común entre la población judía que entre la general. Lo más sorprendente es el color rojo brillante de la sangre, que parece desafiar el paso del tiempo. Según los expertos, este fenómeno podría deberse al inmenso sufrimiento que soportó la persona envuelta en el sudario, ya que el flujo de la sangre coincide con las heridas de un cuerpo sometido a una crucifixión violenta. Pero hay más. La sangre en el sudario parece haber llegado antes que la imagen, lo que sugiere que la transformación milagrosa de la tela ocurrió exactamente 72 horas después de que el cuerpo fuera colocado en ella. Este dato ha desconcertado a los científicos durante décadas. Y no se detiene ahí. Al analizar el polvo presente en el sudario, los investigadores encontraron restos de aragonita, un tipo de piedra que solo se encuentra en las cuevas de Jerusalén, el mismo tipo de piedra que habría estado presente en la tumba de Jesús. Este hallazgo abrió la posibilidad de una conexión directa entre el sudario y los eventos bíblicos descritos en los evangelios. Además, el sudario contenía polen de 49 plantas diferentes, 33 de las cuales son exclusivas de Palestina y 3 específicas de la región de Jerusalén. ¿Coincidencia? Tal vez no. Estos rastros sugieren que el sudario pudo haber estado presente en la zona en la que se produjo la crucifixión. Otra prueba intrigante proviene del estudio de los ojos de la figura del sudario, donde se encontraron rastros de monedas antiguas utilizadas en tumbas judías del primer siglo. Estas monedas coinciden con las utilizadas durante el gobierno de Poncio Pilato, lo que nuevamente apunta a una conexión temporal precisa con la época de Jesús. Aún más interesante es que las medidas del sudario coinciden con una antigua unidad de medida hebrea conocida como codo, un detalle que refuerza la autenticidad de su origen antiguo. Y para añadir un toque más misterioso, la costura utilizada en el sudario es un tipo de puntada única, conocida solo en Palestina durante el primer siglo. Incluso la forma en que los clavos penetraron las muñecas de la figura en el sudario coincide con hallazgos arqueológicos recientes sobre la crucifixión, en contraste con la representación clásica de los clavos atravesando las palmas de las manos. Las heridas en la cabeza también coinciden con las espinas de una corona, lo que respalda aún más la conexión con la historia de la crucifixión. Al observar el rostro del hombre representado en el sudario, los estudiosos han descubierto inscripciones ilegibles a simple vista, pero visibles mediante avanzadas técnicas de visualización. Algunas de estas inscripciones, en latín y arameo, parecen contener el nombre de Jesús de Nazaret. Este hecho sugiere que nadie, ni siquiera un falsificador medieval, habría incluido detalles tan específicos sin caer en la herejía, lo que refuerza la autenticidad del lienzo. El misterio sigue sin resolverse. ¿Cómo es posible que la imagen se formara en el tejido? Varias teorías científicas han intentado explicarlo, desde cambios químicos provocados por el calor corporal hasta la interacción de la piel con el sudor y otras sustancias. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado explicar completamente el fenómeno. La hipótesis más sorprendente sugiere que la imagen pudo haberse formado mediante una explosión de luz ultravioleta en el momento exacto de la resurrección,
Una idea que, aunque parece sacada de una película de ciencia ficción, sigue siendo una de las más aceptadas en la actualidad. El sudario de Turín sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia, y cada nueva investigación aporta más preguntas que respuestas. ¿Es este realmente el sudario de Jesús? ¿O es simplemente una obra maestra creada por un artista cuyo talento y conocimiento superan los de su tiempo? Solo el tiempo, y quizás avances tecnológicos futuros, nos permitirán acercarnos a la verdad. ¿Qué crees tú? ¿Es posible que este lienzo haya sido testigo de uno de los eventos más importantes de la humanidad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y si te apasionan los misterios sin resolver, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido fascinante como este. Imagina por un momento que tenemos entre nuestras manos un artefacto tan antiguo y misterioso que podría haber presenciado la crucifixión de Jesús. Un objeto envuelto en controversia, en fe y en ciencia. Este artefacto es el Santo Sudario de Turín. Durante siglos ha sido motivo de asombro y fervor religioso, pero también de debates científicos y escepticismo. ¿Es posible que este sudario sea realmente el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión? ¿O simplemente se trata de una obra medieval que ha desafiado las expectativas? A lo largo de los años, diversos estudios científicos han intentado descifrar el misterio detrás de la imagen impresa en la tela del sudario. Algunos sugieren que la imagen fue causada por una radiación intensa, una teoría que sostiene que para que la imagen se forme sin generar calor, habría sido necesaria una cantidad asombrosa de radiación lumínica, algo que ninguna tecnología actual podría replicar. Estamos hablando de miles de millones de vatios de radiación ultravioleta, una cantidad de energía que si también hubiera generado calor, habría derretido la tela en una fracción de segundo. Imagina la magnitud de este fenómeno. Es un poder que supera toda la energía eléctrica producida en el planeta. Solo algo verdaderamente sobrenatural podría haber ocasionado esto, dicen algunos. Aquí es donde la ciencia y la fe parecen cruzar caminos. Mientras que para millones de cristianos devotos, el sudario es una prueba tangible del sufrimiento y la resurrección de Jesús, para otros es solo una pieza de tela más. Sin embargo, no importa si crees o no en su autenticidad. Lo que es indiscutible es que el sudario de Turín ha trascendido la barrera de lo físico para convertirse en un símbolo de esperanza y fe para muchas personas alrededor del mundo. Un recordatorio de lo que muchos creen que Jesús soportó para salvar a la humanidad. Pero no todo ha sido fácil en la historia del sudario. Hay relatos que te pondrán la piel de gallina. Por ejemplo, en 1418, cuando la Guerra de los 100 años amenazaba con devastar Francia, Margaret de Charny, la nieta de uno de los custodios del sudario, ofreció resguardar la tela sagrada en su castillo para protegerla. Lo interesante es que su esposo escribió un recibo admitiendo que el sudario no era el auténtico lienzo de Jesús, y prometió devolverlo cuando fuera seguro hacerlo. Sin embargo, Margaret se negó a devolverlo, y en su lugar comenzó a exhibirlo en una especie de gira, promocionándolo como el verdadero sudario de Cristo. En 1453, Margaret finalmente vendió el sudario a la Casa Real de Saboya, que gobernaba partes de lo que hoy conocemos como Francia, Italia y Suiza, a cambio de 2 castillos. Un precio bastante alto, ¿no crees? El sudario ha pasado por mucho. En 1532, un incendio en la capilla donde se resguardaba el sudario en Chambéry, Francia, casi lo destruyó. Parte de la plata del contenedor en el que se encontraba cayó sobre la tela, causando quemaduras que aún hoy son visibles. Estos eventos solo han añadido al misterio y el poder casi mítico que rodea a esta reliquia. El sudario fue trasladado a Turín en 1578, donde ha permanecido desde entonces, excepto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocultado para protegerlo de los nazis. Y no hace mucho, en 2020, cuando el mundo enfrentaba la devastación de la pandemia de COVID-19, el arzobispo de Turín, Cesare Nosiglia, decidió que el mundo necesitaba un símbolo de esperanza. Por primera vez en la historia, se ofreció una transmisión en vivo del sudario durante la Pascua, permitiendo a millones de personas de todo el mundo conectarse con la imagen que simboliza, para muchos, el sacrificio de Jesús. Pero esto nos lleva a otra pregunta intrigante. Con todo lo que hemos visto y oído sobre el sudario,
cómo era realmente Jesús. La imagen más común en la cultura occidental es la de un hombre de piel clara, con barba, cabello largo y ondulado de color claro, a menudo con ojos azules. Sin embargo, la realidad histórica podría ser bastante diferente. La Biblia no describe físicamente a Jesús, pero sabemos que nació en Belén y creció en Nazaret, una región de Galilea en lo que hoy es el norte de Israel. Según los estudiosos, es probable que Jesús haya tenido características típicas de un hombre judío de su época: piel oscura, cabello corto y rizado y ojos oscuros. El Apocalipsis 1:14-15 ofrece una pista interesante, describiendo su cabello como blanco como la lana y sus pies como bronce bruñido, lo que ha llevado a algunos a creer que su piel era de un tono más oscuro del que tradicionalmente se ha representado. Los primeros retratos artísticos de Jesús, que datan del siglo III, lo muestran de una manera muy distinta a las imágenes que tenemos hoy. En lugar del hombre de cabello largo, estas representaciones lo muestran con cabello corto y sin barba, llevando un cordero sobre los hombros como el buen pastor. Fue solo siglos después, influenciados por representaciones griegas y romanas de dioses como Zeus, que comenzó a aparecer el Jesús de cabello largo y barba. A medida que el cristianismo se extendió por el mundo, las representaciones de Jesús comenzaron a variar según la cultura. En muchas partes de África y Asia, por ejemplo, las imágenes de Jesús lo retratan con rasgos más acordes a las poblaciones locales. Esto nos recuerda que, más allá de su apariencia física, lo que verdaderamente importa es lo que simboliza para cada cultura y para cada individuo.